Bueno, arrancamos. La unidad 5 es una unidad que para la cual no vamos a hacer práctica, ¿sí? Es una unidad más bien teórica, porque en realidad no vamos a profundizar demasiado en estos temas. Son temas más teóricos y además no vamos a profundizar tanto. Bueno, ¿qué vamos a ver acá? Arquitectura. Algo hemos hablado de la arquitectura de un sistema de gestión de base de datos en la unidad 1. También de la independencia de datos hemos hablado en la unidad 1, pero ahora vamos a tener más elementos para entenderlo mejor, ¿sí? Y del nivel interno, que tiene que ver con cómo la base de datos se guarda en archivos físicos, ¿sí? Bien. Entonces, arrancamos con la arquitectura. Cualquier cosa que quieran preguntar, estaría bueno que lo hagan con el micrófono, ¿ah? De todas maneras, yo acá lo estoy viendo, pero después me voy a ir y volver de Postgres, entonces por ahí no voy a estar viendo esta pantalla. Bien. Un sistema de gestión de base de datos, ¿no es cierto? Lo que hace es brindarle a los usuarios una vista abstracta de los datos. Al igual que un lenguaje de programación, podríamos decir, o sea, no sé si igual, pero en algún punto pasa lo mismo con los lenguajes de programación que ustedes están acostumbrados a utilizar. Son lenguajes de programación de alto nivel, por lo tanto, ustedes tienen una visión abstracta de los datos. Si ustedes tienen guardados un archivo, si manejan un archivo, si manejan una estructura de datos, en realidad no ven los datos tal cual se están guardando en la memoria, sino que lo ven de manera, diremos, abstracta según las estructuras que el lenguaje provee, ¿sí? En algún punto, de esa misma manera, ¿no es cierto?, el sistema de gestión de base de datos nos da una vista abstracta de los datos almacenados, es decir, no vemos cómo los datos están guardados en el disco, en las páginas, sino que vemos los datos de manera, ¿cómo los vemos? ¿En qué estructura, en qué tipo de estructura las vemos? A ver, ahí están, como tablas, ¿sí? Y eso no es lo que en el nivel físico en realidad existe, ¿sí? Entonces, él nos oculta detalles de cómo están almacenados los datos y cómo se los mantiene, ¿sí? ¿Cómo puede hacerlo? Bueno, lo puede hacer gracias a la arquitectura de 3 niveles, ¿sí? En esta arquitectura de 3 niveles, que ya la hemos visto en la unidad 1, tenemos el nivel externo, donde en el nivel externo tenemos distintas vistas externas. Cada una de estas vistas, diremos, pensada para un grupo de usuarios, ¿sí? Una vista, un esquema conceptual, por lo tanto, con una vista conceptual, en este esquema, en esta imagen, diremos, habla de esquema conceptual, esquema interno, no nombra esquema externo, bien digo, porque está planteado como que el usuario ve la vista. Sin embargo, cada vista externa está definida por su esquema externo particular, ¿no? O sea, siempre hay un esquema y una vista, ¿sí? En cualquiera de los niveles. Entonces, acá también tenemos un esquema conceptual que si nosotros lo viésemos con los datos dentro, diremos, sería la vista conceptual y lo mismo sería para el esquema interno. ¿Qué es ese nivel externo? Bueno, tiene forma de tablas, o sea, los usuarios ven tablitas acá, ¿sí? Ahora, las tablitas que ven los usuarios acá, ¿sí? En realidad son tablas virtuales, es decir, lo que ustedes conocen ya que generan con un Create View, ¿sí? Donde es una tabla virtual. ¿En qué sentido es virtual? En que no tiene una correspondencia con el almacenamiento de manera directa, sino que se es como una consulta, diremos, que se ejecuta en el momento que yo miro la vista, ¿no? Esa vista del SQL. Acá también, como pasa con otros conceptos de la materia, fíjense que
yo digo vistas de SQL para hablar de esas tablas virtuales y diferenciarla de esa vista externa, ¿no? Porque esa vista externa en realidad está suponiendo la totalidad de datos que ve ese grupo de usuarios. Y esa totalidad de datos que ve un grupo de usuarios está formado por varias tablitas, ¿sí? Donde esas tablitas que ve ese grupo de usuarios serán creadas con un Create View, a diferencia de lo que yo tendría acá en el conceptual, que sería creadas las tablas con el Create Table. ¿Se entiende ese concepto, chicos? La idea es que nosotros tenemos una base de datos integrada y compartida para todos. Y esa base de datos integrada y compartida está totalmente, diremos, está implementada totalmente en ese esquema conceptual, donde yo fui creando cada una de las tablas de la base de datos. Sin embargo, no todos los grupos de usuarios debieran tener el privilegio de ver toda la base de datos completa, sino ver la porción de la base de datos que a ellos les interesa, les interesa y que ellos pueden acceder, ¿no? Entonces, esa vista externa 1, por ejemplo, podría estar formada por 3 tablas, ¿no? Ese usuario podría estar viendo 3 tablas, que evidentemente si son tablas en este nivel, están creadas con un Create View. ¿Mm? Bien. Obviamente, para que el usuario pueda ver esas vistas del SQL, entonces tendremos que concederle los derechos que ustedes también lo han estado trabajando en el práctico, ¿no? Con las operaciones de grant y de rebook para sacarle los privilegios. Bien, en el nivel conceptual, ¿qué tenemos? Tenemos un esquema conceptual que define la vista conceptual y que incluye, como dijimos, la totalidad de los datos. ¿De qué manera? ¿Con qué pinta? ¿Con qué estructura? Con tablas. Tablas creadas con un Create Table. Y obviamente las restricciones de seguridad y de integridad, porque, por ejemplo, yo voy a permitirle a algún usuario acceder a esa tabla, yo voy a definir, por ejemplo, una regla de integridad respecto de clave foránea o de un check o de un no nulo, etcétera, ¿sí? Y todo eso está en ese esquema conceptual. En el nivel interno tenemos el esquema interno. ¿Y qué es ese esquema interno? Y bueno, es la definición de cada uno de los archivos físicos guardados en disco que almacenan la base de datos, ¿sí? Donde acá ya en este nivel no tenemos estructuras de tablas, sino archivos físicos. ¿Y qué tiene de diferencia? Un archivo físico no tiene por qué seguir la regla de una tabla relacional donde la intersección de fila-columna es un valor atómico. No, un archivo puede tener un grupo repetitivo, un archivo, o sea, tiene libertad, es un archivo como ustedes lo han conocido, como ustedes lo han trabajado y lo han estudiado en materias anteriores, ¿sí? Por ejemplo, en estructuras. Bien. La arquitectura no está formada solamente por los 3 niveles, porque si los 3 niveles estuviesen definidos y no estuviesen definidas las correspondencias, esto no funcionaría. Entonces, la arquitectura está formada, además de los 3 niveles, las correspondencias. ¿Qué son las correspondencias? Bueno, las correspondencias son las que dicen, este dato que ve este usuario acá en esta vista externa, 1, por ejemplo, se mapea, se corresponde con este dato o estos datos que yo tengo en el conceptual, ¿sí? Acá diremos la correspondencia podría ser un ejemplo de una correspondencia, podría ser que yo acá en el conceptual tengo una tabla, por ejemplo, persona, donde yo he definido, dentro de esa tabla persona, he definido 3 atributos, ¿sí? O columnas.
Una que es calle, otra que es número y otra que es orientación, bien digo. Sin embargo, por ejemplo, un usuario que está mirando esa tabla, ¿no es cierto? Por ejemplo, él quiere ver la dirección toda junta, ¿no? No discriminando calle, número de orientación. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos definir una vista, un create view, donde concatenáramos el nombre de la calle, o sea, la calle, el número, la orientación y diremos, y de esa manera mostrarle la tablita virtual a ese usuario. ¿Se entiende? ¿Quieren que vamos a un Word y lo escriba? ¿O se entiende la idea? Bien, buenísimo. Ahora, respecto del mapeo conceptual interno, ahí ya no tenemos un ejemplo así concreto que nosotros hayamos probado, implementado, porque lo que nosotros hemos hecho ha sido, cuando hemos creado una tabla, directamente se ha tomado el comportamiento por defecto y el sistema Postgres ha decidido cómo guardar ese archivo. Nosotros no le hemos dicho de qué manera mapear esa tabla conceptual a un esquema interno, ¿sí? Porque tiene configurado por defecto un comportamiento, ¿sí? De todas maneras, nosotros podríamos cambiar esa correspondencia. Por ejemplo, nosotros podemos querer que dos tablas de nuestro conceptual, por ejemplo, se guarden juntas en un archivo físico. O al revés, podríamos decir que una tabla de nuestro esquema conceptual quisiéramos que la guardara en varios archivos físicos, por ejemplo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con decisiones del esquema interno tiene que ver pensando en la performance, es decir, tiene que ver con los tiempos de respuesta. El DBA deberá manejar esta correspondencia mirando, velando, porque la performance de la base de datos sea la adecuada, ¿sí? Entonces, en general, ese mapeo nosotros no podemos, no lo hemos visto, no lo hemos palpado, no lo hemos probado, diremos, pero sí hay un comportamiento por defecto, nosotros podemos cambiarlo a través de la configuración y dependiendo del motor de base de datos, tenemos más o menos libertad para poder definir cómo guardar los archivos en el disco, ¿sí? Por ejemplo, en Oracle yo les suelo contar que en Oracle la sintaxis de creación de una tabla tenía dos carillas, al menos, bueno, cuando yo hice el curso de DBA Oracle, y eran dos carillas, ¿no? Entonces, fíjense todas las cosas que nosotros le podemos decir, nosotros si pensáramos en la sintaxis de un create table, se colocan las columnas, o sea, ya lo hemos visto en SQL, ¿no es cierto? ¿Y qué le podemos agregar? Un primary key, un foreign key, se terminó. Sin embargo, por ejemplo, en Oracle, que es un motor de base de datos muy potente, como les digo, teníamos en el Oracle 9i, que ya va por más, tenía dos carillas de aspectos que nosotros podíamos decirle de cómo guardar la base de datos, de qué tipo de bloques queríamos, cuánto espacio libre dentro del bloque, o sea, un montonazo de cosas podíamos definir cuando creamos una tabla, ¿no es cierto? Eso, ¿por qué no lo vemos nosotros en la materia? Porque la materia no es de un motor particular, es de base de datos en general relacionales. Y esos aspectos, ¿sí? Son particulares de cada motor. Cada motor permite algunas cosas, otras no. Lo decimos de una manera o de otra, o sea, no está estandarizado, ¿sí? A ver, acá preguntaba, ¿los índices son un caso de mapeo conceptual interno? No, no son un caso de mapeo. Sí son un aspecto, un elemento que va en el nivel interno, ¿sí?
Pero en el mapeo hablamos de los archivos de datos, ¿sí? En el interno vamos a tener dos tipos de archivos. Los archivos de datos, es decir, los archivos que guardan los datos de nuestras tablas, y los archivos que corresponden a estructuras de acceso, es decir, índices. Es decir, archivos auxiliares que no son los que tienen los datos en sí de la base de datos, pero sí son los que nos proveen una forma de acceder más rápida a esos archivos de datos. ¿Se entiende, Joaquín? Bien, bien. Ok, seguimos. Bien. Este sistema de gestión de base de datos es de propósito general, como lo habíamos visto antes, ¿no es cierto? Que significa que puede administrar bases de datos diferentes. Una base de datos de banco, una base de datos de alumno, una base de datos de una empresa, etcétera, ¿no? ¿Cómo puede hacerlo? Gracias a la información de esquemas y correspondencias, ¿sí? ¿Y dónde se guarda esa información? Bueno, en el catálogo o diccionario. ¿Sí? Eso ya lo habíamos visto en la unidad 1, pero ahora tenemos más elementos para poder entenderlo mejor, ¿sí? Acá ya vamos a ir a Postgres, de todas maneras, pero ya acá les hice una captura así medio trucha, le he pegado, pero mostrándoles que así como en Postgres, en pgadmin, yo puedo ver, por ejemplo, para una base de datos, puedo ver las tablas, a ver acá, las tablas del negocio, por ejemplo, acá fíjense que tengo dentro de esta base de datos 2025, tengo un esquema que se llama, por ejemplo, inyección, que tiene tablas, en la parte de tablas, y tengo usuarios, por ejemplo, ¿no? Bueno, y ahí se cortó. Y ahí puedo tener todas las tablas que tienen que ver con el negocio, ¿no? Y de igual manera, Postgres y pgadmin en este caso, también me muestra, ¿no es cierto?, el catálogo que sería este, ¿no es cierto?, que también lo veía acá, pero lo que he hecho acá es desplegarlo, y así como una base de datos cualquiera tiene la parte de tables, donde yo puedo ver cuáles son las tablas, no son estas las únicas, yo lo he cortado para mostrarles que tiene tablas y también mostrarles que tienen vistas, ¿no? Entonces, nosotros podemos acceder a ese catálogo de igual manera que accedemos a una base de datos del negocio, porque tiene la misma pinta, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos vamos a ir ahora a pgadmin y les muestro acá, ¿no es cierto? Por ejemplo, bueno, acá les voy a mostrar esto mismo que les mostraba en el PPT. Dentro del catálogo, ¿no es cierto? Dentro del catálogo yo tengo tablas y acá tengo, miren, 500 tablas, ¿no? Montones de tablas que me van dando diferente información respecto de qué y de las tablas, de las bases de datos del negocio que yo tengo definidas, ¿no? Y también tengo vistas que en general se usan más las vistas que las tablas porque están armadas, diremos, más fácil de entender, diremos, las vistas que las tablas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la tabla, la vista, perdón, pgtables, ¿no? Esa tabla pgtables, esa vista, perdón, lo que tiene es cada una de las tablas que constituyen esta base de datos en la que yo estoy parada, ¿no? O sea, en Profe, este caso se llama clases teoría. Sí, ahí no voy está para allá. compartiendo Ah, Benjamín. gracias, gracias. Ahí vuelvo a mostrarles. Gracias. Ya nada. Bien, bueno, entonces acá les mostraba, ahora les comento otra vez lo mismo, ¿no? Esto que les había mostrado en el PPT, lo estamos mirando acá, ¿no es cierto? En esta tabla, en esta base de datos que se llama clases teoría, ¿no es cierto? Así como tengo los esquemas, ¿no es cierto? Que yo he definido, además del public, todo lo que yo pueda haber definido, y dentro de cada esquema tengo, por ejemplo, las tablas, que son las tablas, serían del negocio, las tablas que yo he creado, he cargado los datos, etcétera, ¿no es cierto? Así como están estas tablas,
también está el catálogo, ¿no? Que tiene las tablas, ¿no es cierto? Que son un montón, acá como les mostraba recién, ¿sí? Y también tengo las vistas, ¿no? Y acá les mostraba, por ejemplo, que estaba la PG Tables, ¿no? Que es la que tiene esa vista que me muestra todas las tablas por ejemplo, de esta base de datos, ¿no? Entonces acá yo tengo algunas consultas, ¿no? Que les muestran diferentes cosas. Por ejemplo, mostrar los nombres de los esquemas, ¿no es cierto?, de la base de datos en uso. Yo estoy en esa base de datos de teoría. Si yo muestro esto, ¿no es cierto?, me muestra que los esquemas que tengo definidos son public, deportes, objetos, clase, obras, etcétera, ¿no? Que es lo mismo que yo vería acá. Lo vamos a abrir esto, vamos a mirar acá, ¿sí? Y acá tenemos public, deportes, objetos, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense que más allá de que yo lo puedo mirar desde acá, desde el catálogo, como miro cualquier tabla, en general los DBA ya tienen armados ciertos, o sea, tienen armados scripts que les permiten ver diferentes objetos de la base de datos para evaluar, para lo que fuese. Además de que nosotros lo podemos mirar, esos son los datos que el sistema de gestión de base de datos, cada vez que nosotros hagamos una consulta, va a ir a buscar en ese catálogo para ver, para mapear, o sea, para confirmar, para evaluar si los nombres de la tabla son correctos, si los nombres de los atributos son correctos, etcétera. ¿Sí? Acá, por ejemplo, lo que estoy haciendo con este select es mostrar, fíjense, las tablas que tengo dentro del esquema public, ¿no? Entonces, si yo mirara acá el esquema public y mirara las tablas, son todas estas tablas las que me está mostrando acá esta consulta, ¿sí? Bien, así podemos ir viendo distintas cosas. Acá, por ejemplo, puedo mostrar el tamaño de la tabla usuarios, ¿no? Fíjense que acá estoy usando PG Tables, que como les mostraba antes, no era una tabla del catálogo, sino que era una vista del catálogo. Es más común usar las vistas que las tablas, ¿sí? Acá, por ejemplo, estoy mostrando en particular la estructura de la tabla usuarios, ¿no? Fíjense que acá tengo 3 filas que me indica cada una de las 3 columnas que tiene la tabla usuarios. Si yo voy a la tabla usuarios y la miro, o hago un select, ¿no? Tiene como columnas ID, nombre, edad. Y es eso lo que me está mostrando acá, ¿no es cierto? Tiene la tabla usuarios, tiene un nombre de columna que se llama ID, un nombre de columna que se llama nombre y otro nombre de columna que se llama edad. Me dice cuál es el tipo, etcétera, ¿sí? Entonces, ahora creo que pueden ver más claramente esto del catálogo, ¿no? Acá, por ejemplo, me dice que esto me va a mostrar todas las tablas de una base de datos, ¿sí? Bueno, es lo mismo que les había mostrado antes, creo. Sí. Bueno, ahora, el catálogo, si bien voy a volver allá a la presentación. Ah, me sacó la presentación. A ver, esperen un poquitín, chicos. Gestionar presentaciones, ya la había confirmar. Ah, pero es que estoy compartiendo por eso, que son. Bien, perdón. Si bien la base de datos del catálogo es otra base de datos igual que la que nosotros hacemos, la gran diferencia es que ¿quién crea el catálogo?
¿Quién actualiza el catálogo? ¿Qué les parece? El sistema de gestión de base de datos, ¿sí? Nosotros podemos verlo, pero no podemos actualizar. Entonces, cuando nosotros cuando nosotros ejecutamos una sentencia fundamentalmente de DDL, ¿no es cierto?, de definición de datos, ya sea definición, modificación o eliminación de un objeto, lo que hace, la implicación que tiene es crear el elemento, ya sea tabla, vista, usuario, etcétera, índice, etcétera, crear o eliminar o modificar, y además va a ir a actualizar el catálogo de manera, diremos, correspondiente. Acá, entonces, me voy a ir otra vez a compartir. Yo acá creé, a ver, voy a darle el create table a esa tabla objeto que ven que es una tontera. ¿Sí? No les había mostrado primero. Esa era la idea. Bueno, voy a borrar la tabla. Lo que quería mostrarles acá justamente era que la tabla objeto no existía. Fíjense, si vemos el esquema public, acá, ¿no es cierto? Acá tenemos public. Fíjense, tenemos la tabla detalle, empleado, factura, ingrediente, producto, sucursal, temp 1, usuarios, XX, y se acabó. ¿Sí? Ahora yo voy a hacer ese create table objeto. ¿Correcto? Como no le he puesto ningún esquema, obviamente va a parar ¿a dónde? Al esquema public, ¿sí? Si yo vuelvo a mostrar este select, ¿no es cierto? ¿Qué debiera pasar? Que en el esquema public me debiera aparecer esa tabla, ¿no? Acá tenemos public, tenemos COVID, tenemos detalle, empleados, y acá está objeto, ¿ven? Acá está la tabla objeto que hemos creado, es decir, nosotros creamos una tabla y lo que hizo el sistema no solamente que ya está la tabla objeto, si yo miro acá la tabla, si yo actualizo acá, ¿no es cierto? Existe la tabla objeto dentro de mi base de datos, sino que también lo que hizo fue actualizar el catálogo diciendo que también que hay una nueva tabla que se llama objeto, que está en el esquema public y que el dueño, o sea, el que lo creó, es el usuario Postgres. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar de compartir, vuelvo para allá. Espero entonces que se haya entendido. Esa es la idea. Bueno, ¿quién mantiene esos esquemas? Ahora, el que mantiene el catálogo, entonces ya sabemos que es el sistema de gestión de base de datos. Ahora bien, ¿quién mantiene los esquemas de la arquitectura? El esquema externo, el esquema conceptual, los esquemas externos, el conceptual, el interno y los mapeos que habíamos visto. Bueno, ahí el que mantiene eso sí es el DBA, ¿no? Y él es el que es responsable de que opere con la performance adecuada, ¿sí? Bien, esta arquitectura de 3 niveles, ¿sí? Está muy buena desde el punto de vista que va a contribuir a la independencia de los datos, algo que es muy importante dentro del paradigma de tener una base de datos que es usada por múltiples usuarios, está integrada y que cada usuario necesita ver su vista que necesita, la vista que él necesita, ¿no? Sin embargo, obviamente va a tener un gasto extra de compilación y ejecución en los programas porque tiene que mapear, tiene que pasar desde ese elemento del nivel externo, ver a qué corresponde del conceptual y ver a qué corresponde del interno. Esto nos da la gran ventaja, la independencia de los datos, como lo había dicho. ¿Y qué significa independencia de los datos? Bueno, es la inmunidad de las aplicaciones ante cambios en el nivel conceptual, es decir, nosotros podemos cambiar algo del nivel conceptual
que si ese cambio no afecta a las vistas externas, no, las aplicaciones que están acá arriba, diremos, ¿no es cierto?, andando, y que se comunican a través de las vistas externas con la base de datos en sí, bueno, van a seguir manteniéndose invariables, ¿no? No hay que cambiar nada en el código de la aplicación. Lo que habrá que cambiar es el mapeo externo conceptual correspondiente, ¿no? Y también nos permite, diremos, cambiar el nivel interno. Y ese nivel interno, si yo cambio algo en el nivel interno, lo que tengo que también hacer es cambiar el mapeo interno conceptual para que quede acomodado, diremos, ese cambio, ¿no? Si yo una tabla la había guardado en 2 archivos separados, entonces el mapeo, cuando tenía que ir a buscar los datos, sabía que tenía que buscar en el archivo 1 y en el archivo 2. Mientras que si yo decido, en vez de tenerlas separadas, ponerlas juntas, y bueno, tendrá que saber que esa tabla X se corresponde con el archivo X, solamente con uno solo. Entonces lo tendrá que buscar ahí. Chicos, discúlpenme que se me está por apagar la compu. Voy a enchufar, voy a buscar el cargador. Bien. A ver, ¿enchufó bien? Sí. Ok. Entonces, el tema es que a pesar de que yo tenga que hacer cambios en el conceptual o en el interno, las aplicaciones no se ven afectadas, siguen funcionando igual. En ese sentido, según dónde esté tocando, dónde haga el cambio, ¿no es cierto?, vamos a poder hablar de independencia lógica o de independencia física. Bueno, ¿cuándo hablamos de independencia lógica? Cuando el cambio que estamos haciendo es en este conceptual. Siguiendo con el ejemplo que yo les decía antes de, supongamos que un usuario quiere ver la dirección toda junta acá en el nivel externo, por lo tanto la aplicación toma la dirección como un solo atributo, ¿no?, que contiene los tres elementos, y acá en el conceptual tenía yo separado, ¿no es cierto?, en este create view que generé para este usuario, yo había hecho la concatenación de los tres. ¿Qué pasaría si yo quiero cambiar el conceptual y en vez de tenerlo dividido, ya me doy cuenta que nadie lo quería tener dividido? Entonces, directamente en el conceptual, yo lo que voy a hacer es voy a cambiar la tabla y voy a decir, en vez de tener 3 columnas, tengo una sola, que es la dirección. Entonces, en el mapeo, es decir, en el código del create view, no voy a tener que hacer una concatenación de los 3 elementos, sino directamente va a ser una correspondencia directa de la dirección de la tabla base con la dirección que esté mostrando en la vista. ¿Se entiende? Y una cosa similar sucede con la física, en el sentido de que si yo cambio algo en el interno, lo que tengo que hacer es cambiar el mapeo y todo va a funcionar exactamente igual. ¿Por qué? Porque si yo mantengo lo del nivel externo sin cambios, entonces las aplicaciones van a seguir hablando en esos términos y no van a tener por qué modificarse, ¿sí? Bien. Esto está buenísimo, ¿no? O sea, eso está buenísimo. ¿Por qué? Porque ustedes piensen en un lenguaje cualquiera, de los que ustedes han trabajado, Python o lo que fuese, C, ¿no es cierto? Y han trabajado con un archivo. La definición de los datos está metida en el código del programa. Además, ustedes cambian un nombre de un elemento del archivo, tienen que ir a cambiar el código del programa, ¿no es cierto? Ni que hablar con la organización de los datos. Si ustedes tienen el archivo ordenado por un determinado campo
y ustedes quieren mostrar, o atributos, ¿no es cierto? O elementos. Si ustedes quieren buscar un elemento dentro de esa estructura y esa estructura está ordenada por ese campo por el que quieren buscar, ustedes podrían hacer, por ejemplo, una búsqueda binaria, por ejemplo. Sin embargo, si ustedes cambian esa forma de organizar los datos, ¿no es cierto? El código del programa tiene que cambiar. ¿Puede seguir estando el código que buscaba de manera binaria? No, o sea, hay que cambiarlo, ¿no es cierto? Hay que cambiarlo, debo cambiarlo porque está totalmente vinculado el dato, los datos, la organización, todo lo que tiene que ver con los datos en los archivos, con el lenguaje de programación, ¿no? En este paradigma, no, porque la aplicación va a acceder a la base de datos a través de las vistas externas. Entonces yo puedo hacer cambios a nivel conceptual, al nivel interno, y la aplicación va a mantenerse sin cambios. Esa es la gran ventaja de esa arquitectura. Ahora, la arquitectura solita no es la única que nos regala, diremos, esta característica de la independencia de los datos. El que es muy importante también en este aspecto es el lenguaje SQL. El lenguaje de consulta a la base de datos es un lenguaje declarativo donde se dice qué quiero y no el cómo. Yo digo select asterisco from personas where el nombre sea igual a Pepe, ¿no es cierto? Bueno, yo no le digo cómo tiene que hacer la búsqueda, si tiene que usar un índice, si tiene que buscar binarios, si no, no le digo nada. El que decide el cómo es el compilador, en particular el optimizador del lenguaje SQL. ¿Sí? Entonces, ese es otro eje fundamental en la independencia de los datos. ¿Sí? Bien, ¿cómo estamos? Seguro yo asumo que, o sea, soy consciente que poca bolilla me van a dar hoy. Sí, pero bueno, lo importante de hacerlo acá, triste. ¿Por qué, Cristian? ¿Te fue mal con SQL? Ah, pucha. Bueno, espere que lo corrijamos. Bueno, miren, les propongo que se tomen 5 minutos para arrancar con los componentes. ¿Ah? ¿Es un mentiroso, José? Sí, es medio exagerado, es medio artista, Cristian. Bueno. Bueno, chicos, les propongo, son y 38, a las y 3 minutos, a las 19, no, a las 20 y 3 minutos, o a las 20, le doy 2 minutos. Total, asumo que sé que no me están dando demasiada bolita, pero para que se muevan 2 segundos, ¿sí? Bueno, a las 21 minutos seguimos, porque ya se hicieron 20:01. Profe, ¿Sí? no sé si es mi computadora que tiene mal el horario, pero ahí me dice que son las 7:40. Ah, qué sonsa, sí, es verdad, yo estoy mal. Entonces, a las 20:41, a las 19:41, ¿sí? O 42, ¿sí? Bueno, denle. Muévanse un poquitín así, me dan algo de bolilla. Bien, entonces,
retomamos. Como les decía, hemos visto la arquitectura de una base de datos, esta arquitectura de 3 niveles, que tiene como gran ventaja el tema de la independencia de los datos y que se ve propiciado aún más con las características del lenguaje SQL, que es declarativo, es decir, que digo que quiero y no el cómo, ¿sí? Ahora vamos a entrar en detalle, un poquito en detalle en cuáles son esos componentes de un sistema de gestión de base de datos. Que cualquiera fuese el sistema de gestión de base de datos, siempre van a estar presentes, ¿sí? Dentro de los componentes tenemos el precompilador, el compilador, que tiene un componente que se llama optimizador, que es el que se encarga de buscar la estrategia más conveniente. El procesador de la base de datos en tiempo de ejecución, que sería como el que ejecuta, diríamos, las sentencias de SQL. El manejador de datos almacenados, ¿sí? Que tiene que ver con el manejador diríamos, de archivo y el manejador del sistema, o sea, del sistema operativo. En general, este componente, ¿no es cierto?, hay sistemas de gestión de base de datos que tienen su propio manejador y hay otros que usan el del sistema operativo o un mix, ¿no? En algunos puntos se usa el sistema operativo y en otros algo, diremos, propietario del sistema de gestión de base de datos. Y por supuesto, otro subsistema que es muy importante, que es el subsistema de recuperación, concurrencia y respaldo, ¿sí? Bien. Acá en este dibujito, en esta imagen, lo que les muestro es, lo que está mostrando, ¿no es cierto?, son diferentes formas. Acá tenemos el staff de DBA, es decir, dentro del equipo de DBA, en general, si es una base de datos importante, ¿no es cierto?, no va a haber solamente un DBA, van a haber varios. Acá usuarios casuales, acá programadores de aplicación y acá usuarios paramétricos que utilizan los programas de aplicación que desarrollaron los programadores, ¿no? Entonces acá se va mostrando qué partecitas, ¿no es cierto?, se van utilizando según quién sea el que acceda a la base de datos. Si quieren, entremos por este lado porque vamos a ver que fíjense que en el caso de que tengamos un programa de aplicación, ¿no es cierto?, cuando nosotros generemos el programa, el fuente de un programa de aplicación, ¿no es cierto?, nosotros en el rol de programadores, lo que vamos a generar es un código, un lenguaje fuente, un programa escrito en lenguaje de programación fuente, donde van a coexistir sentencias del lenguaje que se llama anfitrión, es decir, el lenguaje que contiene el SQL, que podría ser, por ejemplo, Java, por ejemplo, Python o lo que fuese, ¿no es cierto? Y el código SQL embebido. Entonces, el primer componente que viene acá a actuar, ¿no es cierto?, es el precompilador, donde la función que tiene ese precompilador es separar lo que tiene que ver con SQL y lo que tiene que ver con el lenguaje anfitrión. Por eso la salida es algo que manda o sea, el código fuente que manda al compilador del lenguaje anfitrión, que es el host, ¿no es cierto? Y por otro lado, las sentencias DML de SQL. Esas sentencias de DML de SQL son las que van a ser, diremos, compiladas, ¿no es cierto?, y optimizadas para luego ser ejecutadas, ¿sí? Estas sentencias tienen que actuar con el catálogo del sistema o el diccionario, tanto para ver que estén sintácticamente correctas, en el sentido de que estén hablando de tablas o atributos o etcétera, de que existan, que tengan los permisos, etcétera, ¿no es cierto? Y además también porque la idea es que ese compilado optimizado, ¿sí?,
va a ir a guardarse también a ese catálogo, de manera tal que cuando se vaya a ejecutar, se saque del catálogo y el supervisor en tiempo de ejecución, que es el que ejecuta, lo ejecute, ¿sí? Acá, en el caso de los usuarios casuales, ¿no es cierto? Bueno, también tenemos el compilador del query. Fíjense que no está el precompilador, ¿no es cierto? Está el compilador. Y acá se distingue el compilador y el optimizador. Se hace la distinción. Entonces, pasa exactamente lo mismo. Acá, diremos, no se dividió, fue el lenguaje SQL directo, ¿no? Entonces, también necesitó ir al catálogo a buscar y también necesita llevar el código ejecutable y guardarlo en el catálogo, de manera tal que el supervisor en tiempo de ejecución, cuando lo vaya a ejecutar, lo saque de ahí. Bien, por otro lado, fíjense que la parte del staff de DBA obviamente va a poder hacer comandos privilegiados, ¿no es cierto? Y también sentencias de DL que tienen que ver con creación, eliminación o modificación de elementos, objetos, tablas, usuarios, etcétera, índices, y que por lo tanto, como son sentencias de SQL, tienen que pasar por el compilador y van a actuar directamente sobre el catálogo, ¿sí? Bien. Por otro lado, los usuarios paramétricos, ¿no es cierto?, directamente van a acceder a las transacciones compiladas, o sea, el ejecutable, para poder hacer uso, o sea, para usar la base de datos a través de ese programa de aplicación. El supervisor en tiempo de ejecución es el que va verdaderamente a través del manejador de datos almacenados, ¿sí?, a hacer las operaciones de entrada-salida al disco, ¿sí? Esos son los componentes principales de un sistema de gestión de base de datos. En particular, para mostrarles un poquito más en profundidad, un poquito más en profundidad, o sea, es lo mismo que les expliqué recién, pero para que se entienda mejor, acá decimos, supongamos que tenemos un programa de aplicación que está escrito en Java y en SQL, o sea, tiene SQL embebido, ¿no? Es el fuente. Lo toma el precompilador y hace esto de la división que les decía recién, ¿no? El programa fuente quedaría el programa fuente Java que modificado en el sentido que le sacó el SQL y le puso simplemente, diremos, las llamadas a SQL y pasa por su compilador de Java para generar el ejecutable. Compilador, link editor, lo que le haga falta para generar el ejecutable. Y ese es el que ese se guarda en la memoria principal para ser ejecutado, ¿no? En el caso de lo de SQL, como dijimos, ese código SQL que fue separado, diremos, de lo que era código Java, en este caso, con este ejemplo, va a ser pasado por el compilador y el optimizador para generar el ejecutable de SQL, ¿sí? Fíjense acá, como estamos hablando del código SQL fuente, es decir, el escrito en SQL, es un código totalmente independiente, ¿no es cierto?, de cómo están guardados los datos, de qué estructuras de acceso hayan sobre esos datos. Sin embargo, el ejecutable es totalmente dependiente, ¿no? Porque ya el compilador y el optimizador eligió el cómo llegar a los datos, ¿no? Entonces, ese código es totalmente dependiente, ¿sí? Ambos se cargarán en la memoria principal y evidentemente la ejecución, arrancará la ejecución por el runtime, el ejecutor en tiempo el procesador en tiempo de ejecución, ¿no es cierto? Que usará el manejador de datos almacenados y el manejador de buffer o de disco, que como les decía antes, seguramente será un cliente, este manejador de datos almacenados que posiblemente sea parte del sistema de gestión de base de datos, será el cliente, diremos, del manejador de buffer o de disco que provee el sistema operativo. ¿Sí? Bien.
¿Qué hace ese compilador en particular, hablando del optimizador? Primero, simplemente en cuanto al procesamiento de la consulta. Primero, identificación y control de los componentes del lenguaje, es decir, evaluar sintaxis. Sintaxis, nombre de tablas, atributos, etc. ¿Sí? Luego de que hizo esto, va a traducir la consulta a una representación interna. ¿Cuál es la representación interna en la que lo pasa a ese código SQL? Lo pasa a álgebra, ¿sí? Y luego, en esa tercera etapa, lo que va a hacer es buscar el plan de ejecución óptimo. Esa búsqueda tiene dos pasos. El paso 1, dentro de este tercero, ¿no es cierto?, tiene que ver con una optimización heurística. Es decir, la idea es optimizar ese código, esa sentencia escrita en álgebra. ¿Se acuerdan que cuando ejecutábamos una consulta en Relax y veíamos los resultados, los veíamos de manera de arbolito? Bueno, lo que hace es tratar de analizar ese arbolito y hacer algún tipo de optimización. Por ejemplo, una regla que podría tener, que tiene el optimizador es ejecutar operaciones de restricción tan pronto como sea posible, ¿no? Otra, ejecutar primero las restricciones más restrictivas. ¿Por qué? Porque me va a producir manejar menor cantidad de datos. Si yo tuviese, por ejemplo, a ver, esto no sé cómo bajarlo. No. Bueno, no sé. Bueno, acá yo he puesto una consulta en álgebra. Fíjense qué he hecho. Acá la primera dice, join de factura, supongamos que tenemos una tabla factura y el detalle que tiene las líneas, ¿no? Entonces hago un natural join entre ellas dos. Lo que yo estoy tratando de buscar, evidentemente, es datos de las facturas que están calificadas con 5. Ese atributo calificación, no me he dado cuenta de poner ahí la tabla, es de factura. Entonces, en este caso, lo que tiene hecho ha sido un join de las dos tablas. Luego, la selección de calificación 5. Y sobre esto, la proyección de esos atributos, ¿no? Entonces, si la traducción directa del código SQL me generara este código de álgebra, ¿qué haría el optimizador? Lo que haría sería transformarlo en este segundo renglón, donde ¿qué dice? Está haciendo esto que dice acá, ejecutar las operaciones de restricción tan pronto como sea posible. ¿Qué hace? Y bueno, esta selección de factura la va a hacer primero antes de hacer el join. ¿Por qué? Porque no va a tener que hacer el join de toda la tabla factura con detalle, con la tabla de detalle, sino de aquellas facturas cuya calificación sea 5, va a ser el join con detalle. Ese tipo de consideraciones son las que va a tener en esa parte de ese paso primero que tiene que ver con una optimización heurística. Y posteriormente, lo que va a hacer es para cada una de esas formas, de esas estrategias, de estos planes, ¿no? Lo que va a hacer estimar los costos, ¿no? Y aquel, ¿qué va a hacer? Va a elegir el plan, va a tomar cada uno de los planes, va a calcular el costo, ¿no es cierto? Y va a elegir, evidentemente, el que tenga menor costo, ¿no? Por ejemplo, para implementar la restricción podría tener como alternativas la búsqueda lineal o bien la búsqueda binaria o la búsqueda empleando un índice, etc. Es decir, podría tener diferentes alternativas para implementar, para hacer la búsqueda de los datos concretamente, el método que va a tomar los datos, a buscar los datos, ¿no es cierto? Entonces va a estimar el costo y el que sea menor, ese es el que va a mandar ejecución, ¿sí?
Acá lo tenemos dibujadito de esta manera. Entra a el código SQL, lo reescribe, ¿no es cierto?, en álgebra. Hace esto de la optimización heurística, haciendo, por ejemplo, las operaciones de restricción, de proyección lo antes que se pueda. Busca cuáles son los métodos con los cuales podría ejecutar ese plan que cambió, que lo modificó de manera que fuese más óptimo, ¿no es cierto?, más rápido, más oportuno. Evalúa el costo de cada uno de ellos, ¿no es cierto?, dándole un valor cada uno y llevando a ejecución el que sea más barato, el que gaste menos recursos, ¿sí? En este ejemplo yo les muestro, ¿no es cierto?, una consulta. Supongamos tenemos la tabla factura, que es esa misma tabla que les mostré recién, que tiene número, fecha, calificación, y tenemos un índice sobre el atributo calificación, ¿no? Acá les estoy planteando otra consulta. Dice, obtener los datos de las facturas con calificación 5. No estoy mostrando también el detalle. Fíjense que acá tengo el select, ¿no es cierto?, de esa sencilla consulta, ¿no es cierto?, que dice que saque esos datos desde la tabla factura, donde la selección es de que la calificación sea 5. Acá tenemos exactamente lo mismo, ¿no? Supongamos que tenemos un índice creado, que es lo otro que decimos acá, sobre el atributo calificación. Se supone, nosotros en el query no decimos nada del índice, pero se supone que luego de haber hecho la conversión al álgebra, el plan de aplicación tal vez, el optimizador podría generar un plan de aplicación tal vez donde debiera usar el índice, o sea, tal vez sería oportuno que usara el índice, ¿no? Acá en estos ejemplos son tablas que tienen 2 o 3 registros, por lo tanto, les resulta mejor, ¿no?, hacer una búsqueda secuencial, ¿no? Pero bueno, yo lo que he hecho acá para que ustedes vean el plan de esta misma consulta usando una búsqueda secuencial o bien usando el índice, ¿no? Lo he forzado colocándole este seteo de decir, ¿le permito que haga la búsqueda secuencial o no le permito que haga la búsqueda secuencial, ¿no? Entonces acá yo lo estoy obligando, como no le estoy permitiendo al optimizador que utilice la búsqueda secuencial, es por eso que en este caso, si yo miro el plan de ejecución, lo que hace es usar el índice, ¿ven? Para hacer esta consulta. En general, nosotros no tenemos que forzarlo. En general, el sistema se va a encargar de buscar. Solamente que yo lo forcé acá para mostrarles a ustedes, ¿no? Se los voy a mostrar, voy a compartir la pantalla. Acá está lo que yo les mostraba recién, ¿no es cierto? En esta factura, en esa tabla factura, he creado un índice, ¿sí? ¿Sobre qué cosa? Calificación. Entonces, bueno, no sé si está creado, si lo había borrado o no. Bueno, sí estaba creado, lo acabo de borrar, ¿no es cierto? Así que, evidentemente, si yo ejecutara, fíjense acá tengo el select y le he agregado la cláusula explain, esa es la que me permite ver el plan de ejecución, ¿sí? Entonces yo ejecuto y acá me muestra el plan de ejecución. Obviamente tiene que hacer una búsqueda secuencial. ¿Por qué? Porque no tiene ningún índice, ¿correcto? Recién borré el índice. Si yo creara el índice, ¿no es cierto? Si yo creo el índice, me dice que está creado exitosamente y vuelvo a hacer la consulta con el explain, fíjense que no cambió nada, o sea, siguió utilizando la búsqueda secuencial. ¿Por qué? Porque o sea, no se justifica, no va a ser más rápido que fíjense que esta es select, acá les voy a mostrar, me da 2 tuplas, ¿no? Es más,
más allá de lo que me da el select, cuántas facturas tengo registradas. Tengo 9 facturas registradas, o sea, es muy poco dato, ¿no? Entonces, como es muy poco dato, a pesar de que yo haya creado un índice por el atributo calificación, que es el que estoy utilizando en el where, evidentemente, como es muy chiquita, le conviene hacer una búsqueda secuencial, ¿sí? Por eso es que cuando yo hago el explain, teniendo el índice, lo mismo hace la búsqueda secuencial. Ahora lo seteo como a la búsqueda secuencial en off para forzarlo, para mostrarles esto que ya les había mostrado en el PPT, ¿no es cierto? Que ahora si vemos el plan de aplicación, bien digo, tenemos que usar el índice para hacer la búsqueda, ¿sí? Para esta condición, para poder evaluar la condición calificación igual 5. Es decir, los índices, diríamos, dado que yo voy a hacer esta búsqueda evaluando el atributo calificación, podría pasar que fuese conveniente que tenga un índice por ese dato, ¿no? Entonces, si lo crea y le viene bien, lo va a usar. Nosotros en general no debiéramos forzar a nada. Yo simplemente ahora por una cuestión didáctica, diremos, ¿no? Volvemos acá. ¿Se entendió? A ver, si alguien me dice que se entendió. Ay, bueno, Cristian, gracias. Javier, etcétera. Bueno, seguimos. Esto está buenísimo, ¿no? O sea, está buenísimo que el lenguaje SQL sea declarativo. Digo, qué cosa quiero y no el cómo. El que decide el cómo es el optimizador, ¿no es cierto? Bien, fíjense que acá yo les muestro una situación. ¿Qué pasaría si yo compilo un módulo? Bueno, un módulo de requerimiento de base de datos de SMRBD sería lo que genera las sentencias SQL que genera el precompilador. O sea, cuando divide, la parte de SQL se llama, diremos, módulo de requerimiento de la base de datos, ¿no? Si se compila en un tiempo 1, va a generar un plan de aplicación, ¿no es cierto? Por ejemplo, podría decidir que para ese plan de aplicación usara un índice X, por ejemplo, podría pasar. En un tiempo 2, yo podría ejecutar el plan de aplicación, ¿no? Si yo lo ejecuto, evidentemente, si el plan de aplicación usaba el índice, entonces ese plan de aplicación va a hacer uso de ese índice, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo en un tiempo T3 elimino el índice? Si yo ejecutara este mismo plan que tengo acá, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría? Me va a dar error. Porque este plan hace uso del índice, así como veíamos el plan que hacía uso del índice, ¿sí? Entonces, si en un tiempo T4 yo voy a ejecutar el plan, podría pensar que me va a dar error. Pero en realidad hay un proceso de recompilación automático. ¿Qué pasa cuando se cambia alguna estructura de acceso a los datos? Lo que se hace es marcar como inválidos todos los módulos, todos los ejecutables SQL que hayan sido guardados en el catálogo, ¿sí? Entonces, en el momento T4 que vaya a buscar el plan de aplicación, se va a dar cuenta que tiene una marca de inválido. Entonces, en ese momento lo que va a hacer es hacer una recompilación automática, es decir, va a volver a compilar ese módulo. Si ya había eliminado el índice, evidentemente, cuando genere el plan de aplicación no va a hacer uso de ese índice porque no existe. No sé qué usará. Usará otro índice, no usará nada, hará una búsqueda secuencial simplemente, lo que fuese. Entonces, el usuario no va a tener un problema de que va a tener un error, sino que lo que podría pasar es que se va a dar cuenta que se va a demorar un poquitín más. ¿Por qué? Porque tuvo que hacer ese proceso de recompilación para volver a ejecutar el plan de aplicación. Entonces, fíjense que todas estas componentes
este optimizador, este proceso de recompilación automática, son todos elementos que nos ayudan a esto de la independencia de los datos. Yo puedo cambiar cosas en el nivel interno, por ejemplo, eliminar un índice y la aplicación que tiene el código SQL sigue andando igual. ¿Mm? Bien. Nivel interno, ahora. Viene la última partecita. Creo que conviene, no sé, si quieren les doy 5 minutos para que hagan una vueltita y si no, no nos queda tanto, así terminamos, ¿les parece? Bueno, entonces, vamos al nivel interno. Vamos a entrar en un poquitín de detalle del nivel interno. Bueno. Como ya vimos, acá tenemos la arquitectura que ya habíamos visto, ¿no es cierto? El externo, el nivel conceptual y acá en el interno. El interno es el que están los datos guardados en el disco. ¿Qué tenemos en ese nivel interno? Tenemos archivos de datos, los archivos que guardan nuestras tablas, y tenemos las estructuras de acceso que podamos haber definido, es decir, los índices. ¿Mm? Bien. En ese sentido, lo que tenemos en el disco, se clasifica en almacenamiento primario, almacenamiento secundario y almacenamiento terciario. En realidad el disco estamos hablando de secundario y terciario, ¿no? Perdón. Acá estoy mostrando tipos de almacenamientos en general, no del disco. En general, primario, que es el volátil, secundario es no volátil, el terciario es no volátil y está offline, ¿no? El primario ya sabemos que, bueno, es la memoria principal, memoria caché, son medios de almacenamiento, ¿no es cierto?, donde la CPU puede operar de manera directa, es el más caro, por lo tanto, es el que siempre es más chico, ¿no? Esto ustedes ya lo saben. En cuanto al secundario, tenemos discos, es lo que se utiliza, ¿no es cierto?, ya sean discos duros, discos de estado sólido, ¿no es cierto?, donde la característica es que la CPU no puede operar directamente sobre esos datos, tienen que siempre traer a memoria principal y de ahí operar, ¿no? Tienen mayor capacidad, cuestan menos, pero son más lentos, ¿no? Y por otro lado tenemos el almacenamiento terciario, que sería el almacenamiento utilizado para los backups, es decir, está offline, también es no volátil y pueden ser discos, cintas, lo que corresponda, lo que sea. Bien, en cuanto a refrescar el tema, ¿no es cierto?, de estos diferentes tipos de almacenamiento, ¿no es cierto?, y de las características de este almacenamiento primario, secundario, bueno, sabemos que las aplicaciones necesitan, cuando están ejecutándose, necesitan una pequeña porción de la base de datos, ¿no? Una parte, qué sé yo. El alumno se quiere inscribir, entonces tiene que ir a buscar los datos del alumno, las materias que tiene cursadas, o sea, dentro de toda la base de datos que está en el SIU, por ejemplo. De toda la base de datos que está cargada, solamente quiero una pequeña porción de la base de datos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer el sistema? Tiene que localizar esos datos en el disco, tiene que copiar esos datos que están en el disco a la memoria principal, tiene que procesar esos datos y tiene que copiarlos al disco si es que es una operación de actualización. Por ejemplo, un alumno que se inscribe en una mesa de examen. Entonces, no solamente tuvo que buscar datos para ver que esté el alumno, que tenga las materias correlativas, etcétera, que tenga la regularidad, sino que también tiene que generar el registro del examen, ¿no? Entonces, el tema es que hay tiempos asociados que tiene lo que refiere al tiempo de localización y transferencia, ¿no es cierto?, y el tiempo de procesamiento de CPU. Obviamente, ¿cuál es el tiempo más grande? El tiempo de localización y transferencia, o sea, localización de los datos y transferencia. Ir al disco a buscar datos o ir al disco a guardar datos. Ese es el gran cuello de botella, que es mucho más grande que los tiempos de procesamiento en CPU.
Entonces, la historia es que tendríamos que estructurar los archivos de manera tal que se minimicen la cantidad de transferencias, es decir, operaciones entrada-salida, entre el disco y la memoria principal, donde la unidad de intercambio entre memoria principal y disco son los bloques o páginas, ¿sí? Entonces, por eso es que es muy importante cómo organizamos los archivos en el disco. Los datos en el disco están organizados en archivos o ficheros de registro. Cada registro es una colección de valores de datos. Los registros de un archivo debieran estar almacenados de manera tal que la localización sea lo más rápida posible. Si es frecuente que luego de, qué sé yo, de buscar un alumno, voy a ir a buscar, es lo más frecuente, ir a buscar las boletas de ese alumno, tal vez es conveniente que esos datos estén cerca, de manera tal que cuando yo cargue un bloque, no solamente me traiga los datos del alumno, sino también de las boletas que tiene, por ejemplo, ¿no? Y en cuanto a las estructuras de acceso auxiliares, ¿no es cierto? Son esos archivos, esas estructuras que nos permiten llegar a los datos almacenados de manera más rápida, ¿sí? Los métodos de acceso son los programas, los algoritmos que nos permiten realizar esas operaciones, ¿no? Y son las que verdaderamente van a hacer acceso a los datos haciendo uso de las estructuras de acceso si es que existen, por ejemplo, un índice. Entonces, en cuanto a la organización de los archivos, ¿qué podemos decir? Y bueno, en general podemos tener archivos o ficheros no ordenados, de montículo, ¿no es cierto? O sea, vamos colocando los registros según van llegando. Entonces, en el archivo yo tengo los registros que constituyen el archivo, los tengo desordenados, van a ir cayendo a medida que se van insertando los datos. O podría tener ficheros ordenados, donde ahí hay un orden preestablecido, qué sé yo, por ejemplo, si es archivo de alumnos, los tengo ordenados por registro, por decir algo, ¿no? Podría tener ficheros mixtos, donde lo que refiere es que un archivo contiene datos de más de una tabla, como el ejemplo que les daba recién. Si es muy frecuente que o sea, las consultas donde se necesiten los datos de los alumnos junto con las boletas que tienen los alumnos, tal vez, si bien nosotros tenemos en el conceptual tenemos una tabla de alumnos y una tabla de boletas, tal vez en el almacenamiento físico debieran coexistir en un solo archivo, ¿no? De manera tal que cuando yo me traiga los datos del alumno, no solamente en el bloque traiga los datos del alumno, sino también de sus boletas. Ese sería el ejemplo de un fichero mixto. Y también tenemos otra forma de organizar los archivos o ficheros que son utilizando hashing. Hashing común es muy poco utilizado, diría no se utiliza directamente, ¿no? Lo que sí se utiliza son los índices hash, es decir, el hashing indirecto, ¿no? Lo otro que hemos nombrado es las estructuras de acceso, ¿sí? Que son fundamentalmente los índices, ¿no? Bien, ¿qué es un índice? Ustedes ya lo saben a esto. Acá hay un dibujito que evidentemente no está indexando. Fíjense que tenemos acá datos de clientes, esto está copiado de un libro, donde el índice que ha creado es un índice con punteros a registros, y lo hace el índice no por la clave primaria, sino que está haciendo un índice por la ciudad donde viven, ¿no? Simplemente la idea de esto es recordar que un índice tiene dos partes, la parte del dato por el cual indexo y la parte del puntero. Dependiendo del tipo de índice, serán punteros a registros, punteros a páginas. Y lo bueno, o sea, ¿cuál es la idea? Es que si yo tengo que acceder al archivo de datos, ¿no es cierto? Por ejemplo, buscándolo por ciudad, en este caso,
sería más fácil, más rápido buscarlo por el índice, ¿no? Entonces, si yo quiero saber, qué sé yo, cuáles son los proveedores que viven en Atenas, bueno, justo lo tengo primero, entonces me voy directamente a el registro que tiene Atenas, en lugar de haber hecho una búsqueda secuencial de cada uno de los registros del archivo hasta llegar a Atenas. ¿Qué otra característica tienen los índices? Que están ordenados. O sea, el archivo de datos no está ordenado por la columna, por el atributo o campo que se llamaría acá, ¿no es cierto?, en el archivo, por el cual indexo. No, acá Atenas está al final, acá está Londres, París, Londres, o sea, no tiene nada de ordenado el archivo de datos. El que sí está ordenado es el índice, ¿no? Y eso me permite también saber que cuando yo, después de Atenas, me encuentro con Londres, sé que no voy a tener otro Atenas, entonces puedo parar la búsqueda, ¿no? Bien, se puede indexar por cualquier campo, ¿no es cierto? Un índice puede ser de un nivel, de árbol B más, o un índice hash. Hay diferentes tipos de índices y ustedes ya los han visto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tengamos que hacer el diseño físico, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué debemos conocer? Bueno, ¿qué debemos conocer? Para nuestro sistema de gestión de base de datos tenemos que saber cuáles son los diferentes tipos de organización de archivos que me permite. Me permite organizar en los archivos esa organización mixta donde mezcla datos de una tabla con datos de otra tabla. Me permite que un archivo de datos esté ordenado según algún campo, etc. ¿Qué otra cosa? ¿Qué estructuras de acceso auxiliares permite? Soporta. ¿Qué índices? Índices B más, índice común, índices densos, no densos, o sea, punteros a registros, punteros a páginas. ¿Qué tipos de estructuras de acceso? ¿Sí? Y fundamentalmente los requerimientos de la aplicación. Es decir, nosotros tenemos que saber esto que decíamos al principio, ¿no? Que cuando hablábamos del diseño, que decíamos que al diseño conceptual, la entrada para el diseño conceptual eran los datos. Y la parte de funcionalidad, de qué vamos a hacer con los datos, no nos importaba en el conceptual. ¿Dónde importaba esa parte? Fundamentalmente en el diseño físico. Tenemos que saber qué consultas se van a hacer, qué actualizaciones se van a hacer, cuáles son las consultas más frecuentes, para que cuando nosotros definamos el tipo de organización de los archivos o las estructuras de acceso a esos archivos, tengamos en cuenta esas consultas prioritarias. Bien, y además tratar de elegir estructuras, ¿no es cierto? Organización de los datos que sean término medio, que no sean súper buenas para algo y muy malas para lo otro. En general, tratar de equilibrar ventajas y desventajas. Bien, entonces, vamos a índices. Es lo único que nosotros vamos a ver en particular, diremos, ¿no? Ya sabíamos lo que es un índice. Ahora se crea y se destruye dinámicamente, como lo pudieron ver recién cuando yo me fui a Postgres, hice el create index, hice el drop index y todo perfectamente, sin afectar nada. ¿Cuándo deberíamos crear un índice? Bueno, cuando se va a acceder con frecuencia, como les decía, las operaciones, estas consultas más prioritarias, más frecuentes, y por ejemplo, si se está identificando que se accede con una condición de búsqueda. Por ejemplo, esto de la factura, calificación igual 5. Se accede a las facturas buscándola por calificación. Ah, bueno, entonces tal vez podría ser un índice por calificación, ¿no? Si es que esa consulta es prioritaria, es muy frecuente. Ah, o bien por join.
Entonces esta tabla la uso siempre join con otra tabla en las consultas prioritarias. Entonces sería conveniente crear un índice por las claves foráneas para que sea más rápido el join. O bien porque yo necesito ordenar, ¿no es cierto?, con un determinado campo. Entonces tal vez me viene bien ese índice, o sea, indexar por ese campo por el cual yo quiero ordenar, ¿sí? Siempre las consecuencias son, va a darme mayor velocidad en las consultas o accesos en general a las tablas cuando acceda por los campos por los que indexé, y sin embargo siempre la desventaja es que cuando yo creo un índice, a la hora de la actualización va a tener una sobrecarga, porque va a tener que, si yo hago una inserción en la tabla de datos, no solamente tiene que insertar en la tabla de datos, sino que tiene que organizar, insertar o reacomodar el índice, ¿no? Entonces, genera una sobrecarga. Pero bueno, nosotros estamos pensando siempre en que prioricemos las consultas más frecuentes. El tipo de índice predeterminado en Postgres es el árbol B, es decir, que si yo creo un índice y no le digo qué tipo es un árbol B, ¿sí? Siempre debemos analizar correctamente la carga de trabajo, utilizando planes de ejecución de consultas para determinar el tipo de índice adecuado. O sea, tenemos que analizar, creamos un índice, un tipo en particular, vemos si la consulta, probamos la ejecución de la consulta, vemos si verdaderamente le vino bien, si el tiempo de respuesta fue menor, etc. Crear siempre índices sobre las consultas más ejecutadas y costosas, o sea, las más frecuentes y las más costosas. Evite crear un índice para satisfacer una consulta específica, o sea, si hay una consulta, una sola que accede por un determinado atributo, bueno, no le vamos a dar tanta bolilla. Ahora, si hay muchas que acceden por un atributo determinado, bueno, ahí sí, ¿no es cierto? Las buenas prácticas indican que se debe definir un índice sobre claves primarias, ¿no? En ese sentido, Postgres lo crea automáticamente, así que no nos tenemos que preocupar. En general, todos los sistemas de gestión de base de datos crean automáticamente un índice por clave primaria. Lo que no hace, algunos generan también en forma automática por clave foránea, pero Postgres no lo hace. No hay un límite específico en el número de índices en una tabla. Yo podría generar muchos índices sobre una tabla. Obviamente tenemos que tener cuidado en no recargar, porque todo eso va a hacer que sea más lenta la actualización, ¿no? O sea, no nos embalemos y creemos un montón de índices, ¿sí? En cuanto a los tipos de índice en Postgres, el B-tree, como les dije, el árbol B, es el por defecto, es decir, que si yo hago create index, el nombre, on table y las columnas, lo que se hace es crear un árbol B. Es el más versátil, ¿sí? Sirve para consultas de igualdad, de distinto, de mayor, de menor, consultas de rango, consultas de preguntar si es nulo o no es nulo, consultas donde utilizo operadores in, like, para ordenamiento, para between, para todo este tipo de consultas. Es decir, es muy versátil, ¿sí? Otro tipo de índice es el hash. Es bueno, es rápido, pero solo puede manejar comparaciones de igualdad simples, ¿sí? Entonces tendrá que ser a esas consultas que son por igualdad simples, ¿no? Y bueno, así vamos a tener un buen desempeño. Y otros índices que tienen que ver con datos espaciales, es decir, Postgres tiene un complemento que es de manejo de datos espaciales, es decir, mapas, ¿no es cierto? Donde entonces, para ese tipo de datos, no datos atómicos como los que estamos viendo nosotros en esta materia, tiene otro tipo de índices, ¿no? Nosotros obviamente no usaríamos este tipo de índices. En general, la sintaxis es el create index, que en el caso de Postgres es el que está por defecto.
También podemos poner algo que tiene que ver con descendente o ascendente, es decir, el índice se puede crear de manera ascendente o descendente, por defecto es ascendente, ¿sí? Y también podemos crear índices por combinación de columnas, en cuyo caso lo tenemos que mostrar dentro del paréntesis separadas por comas. Bien, así como podemos crear un índice, también podemos eliminarlo, ¿no es cierto? Con el drop index, ¿sí? Una característica en Postgres es que no se puede eliminar un índice que se creó de manera automática por el sistema, es decir, un índice por clave primaria no lo podríamos eliminar, ¿sí? Bien, terminamos. Alegría, seguramente, asociada. Un cachitín de tristeza porque estamos terminando, ¿no es cierto? Pero hemos terminado con las clases teóricas, hemos terminado con las clases prácticas, pero todavía nos quedan algunas cosas, ¿no es cierto? Nos vamos a seguir viendo un poquito más. Recuperaciones en el trabajo grupal y en las encuestas. Bueno, chicos, espero que algo se haya entendido, si no va a quedar grabada la clase y me pueden consultar cualquier duda en consulta. Valga la redundancia. Bueno, profe, ¿qué tan complicado? No sé, todavía no lo hemos pensado. ¿Nos puede compartir un temario similar? Bueno, sí. De todas maneras, ustedes para la evaluación teórica 3 tienen que mirar el PPT, ¿ah? El PPT y bueno, y el video, ¿no? Porque el video les va a ayudar a entender lo del PPT. Yo trato de en el PPT poner bastante, ¿no es cierto? O sea, no son tan escuetos, o sea, son escuetos, pero no tanto, diremos, para que ustedes tengan una guía. Al final, sí, va al final, por supuesto. Y esto es lo que va a la evaluación junto con la unidad de SQL, ¿no? Bueno, chicos, a ver si preguntan algo más. Bueno, espero que se haya entendido y nos estaremos viendo, si Dios quiere, la semana que viene. Acuérdense que mañana no voy a dar la clase de consulta, ¿sí? Que se los he comentado hace un rato. Tengo un turno en Mendoza, tengo que viajar a Mendoza, así que no puedo ni a la tarde tampoco porque no sé exactamente a qué hora volvería, ¿sí? El lunes iba a pasar la consulta para el lunes, pero el viernes es feriado, el lunes es feriado y el martes ya tengo consulta, así que bueno, ya veremos. Voy a dejar de grabar.